Hola, soy Bárbara Anderson, soy editora y columnista de negocios. Colaboro en Milenio y en milenio.com y en Milenio Televisión. Y soy mamá de Luca, un niño con parálisis cerebral que me ha llevado por un camino muy interesante que ahora está contado en un libro que se llama Los dos hemisferios de Luca, que está disponible en las librerías. Bárbara Anderson, vamos a hablar de tu vida, de una vida que tú estás contando, además de manera muy valiente, de este libro. Ay, ¿no? sí. Este libro que está recién salido del horno, se llama Los dos hemisferios de Luca y dice, el viaje a India de un niño mexicano para reparar su cerebro con un tratamiento futurista. ¿Quién es Luca? Hoy Luca es una persona muy importante en mi vida, es mi hijo. Ajá. Luca es mi hijo más grande, tiene 8 años, tiene parálisis cerebral. Y desde el momento que nació siempre ha sido un reto. Digo, le pasa a todas las mamás de niños con discapacidad que te cuento a ti, ¿verdad? Tratar de encontrar mejores cosas para que esté mejor. En el caso de la parálisis cerebral y una consecuencia muy cercana que es la epilepsia, no hay cura. Solamente hay métodos como para manejar, sí, para controlar los efectos que puede tener cualquiera de los dos. La verdad es que me volví, creo que el hecho de que seamos reporteras nos vuelve como en investigadoras compulsivas. Me volví una buscadora debajo de las piedras de cualquier cosa que pudiera hacer para él. Desde una silla de ruedas un poco más cómoda y más liviana hasta para viajar, aditamentos, medicinas, curanderos, manos santas, terapeutas, terapias. Uno pasa por un montón de lados. Y terminé encontrando en la India un científico que acababa de lanzar una segunda fase de un invento que se llama Cytotron, que es un aparato que regenera tejidos o degenera tejidos. Es un aparato muy parecido a la resonancia magnética, que despierta las proteínas, que despiertan las células madre. Entonces puede hacer cosas que el cuerpo ha dejado de hacer, como producir cartílago en muchos casos, soldar huesos en otros, y más recientemente, hace 4 o 5 años, el tejido neuronal, que es un tejido que, como ustedes saben, no se regenera. Y en este caso sí. Entonces, Luca entró, es el primer niño occidental que entra a este tratamiento. Pero, Bárbara, todo esto ya lo sabes porque además, como bien dices, lo investigaste. Sí. Además, llegaste con ojos de periodista diciendo, pues, quién sabe si esto funcione. ¿Cómo fue que te convenciste? Porque lo que tú cuentas en este libro suena a ciencia ficción, pero yo te conozco y sé que no crees ni en la homeopatía. La verdad es que sí me convencí porque hablé con muchos pacientes que habían recibido la terapia con distintas patologías, gente que había tenido cáncer, gente en México incluso que se había atendido allá. Pero también termina siendo un acto de fe. O sea, hay muy poca investigación en la parte de regeneración neuronal y hay muchas condiciones que terminan destruyendo tejido en el cerebro, desde un ACV, desde un accidente cerebrovascular, un stroke, Alzheimer, Parkinson. Y en el caso de Luca, en su caso fue una falta de oxígeno que te genera ciertos tajos en el cerebro. Claro. En el caso de él estaban tan bien ubicados que le jodieron el cuerpo entero. Y creo, y lo pensaba ayer cuando volví a releer el libro otra vez, esa búsqueda permanente de encontrar una solución también se convierte en un bálsamo para los padres. Porque si te das por vencido, es muy fácil caer en el espacio de la conmiseración, de la pena, de que te digan, ay, pobre Bárbara, ay, no quisiera estar en tus zapatos. Esas cosas no van conmigo. Claro. Y la única manera de no entrar en ese espacio es seguir buscando y buscando y buscando y buscando. ¿Te pusiste a estudiar el cerebro? Sí, me compré... Y aquí lo cuentas, además de manera muy didáctica. Después de comprenderlo tú, porque eres periodista, sí. ¿Cómo funciona? Empecé a entender mucho de la condición de Luca, del trastorno de Luca, de la respuesta de Luca, y pasé como al otro lado, ¿no? Mucha gente me ha parado y me ha dicho, bueno, tengo un sobrino que tiene algo. Y yo, ¿qué? No sé, bueno, algo. ¿Cuál es el diagnóstico? No, bueno, en realidad no tenemos diagnóstico. Y yo, ¿cómo pueden vivir sin eso? La información es poder y la información también es tranquilidad. Cuanto más conocemos acerca del síndrome de Down en el caso de tu hijo Alan o en el caso de la parálisis cerebral en el caso de Luca, creo que también eso te da una herramienta para decir, bueno, ¿qué viene después? Entonces, un poco el libro también es esa parte de un mensaje para aquellos que tienen a alguien cercano con una enfermedad o con una discapacidad, que averigüen todo, que nunca se queden con el primer diagnóstico que les dio el primer pediatra con el que se toparon en un pasillo. Que seguramente además se les dio la noticia de manera horrible y demás, ¿no? Sin filtro, y hemos vivido todo eso, ¿no? Sí. Y los médicos se protegen y te cuentan el peor escenario para que
todo lo que ocurra un poquito más cerca de la esperanza desde allá termina siendo valioso. Pero es importante nunca quedarse con un no, nunca, y volverte absolutamente inconforme. Los médicos no tienen tiempo y a veces piensan que uno del otro lado del escritorio jamás va a averiguar. Pregunten todo. No, bueno, porque el tálamo, ¿qué es el tálamo? No, bueno, el tálamo, ¿qué hace el tálamo? ¿Dónde queda? ¿Cómo que está desconectado? ¿Qué hace? Preguntar 1000 veces. Han pagado una consulta y se merecen toda la información. Claro, claro. Bárbara, algo que agradezco mucho y me conmueve mucho de este libro es que tú te muestras vulnerable. Eso es algo a lo que pocas personas se atreven, la verdad. Tener un hijo con discapacidad no es sencillo. Tener un hijo con discapacidad como Luca no es sencillo. Tú misma lo dices, estás cansada, es pesado. ¿Qué te dejó a ti quitarte esto y además empezar a escribir de ti cuando estás acostumbrada a escribir de los demás? Ay, fue dificilísimo. Fue dificilísimo porque, y lo hablaba mucho con el editor, yo decía, no tengo nada que contar. O sea, mi vida no es interesante para nada. Me decía, bueno, léete el libro de Andrea Agassi, Open. Y yo lo leí y dije, wow, un tenista que su primer línea es odio el tenis. Dije, ¿cómo le gano a eso? Bueno, o léete el de Michelle Obama. Y yo, por Dios, es la primera dama negra de la historia de los Estados Unidos. Mi historia es bien chafa. Entonces me decía, ¿pero por qué? ¿Cómo es tu día a día? Entonces cuando le empecé a contar me dice, ¿y cómo come tu hijo? No, bueno, como por un botón en la panza. ¿Cómo? Sí, hago un licuado de 800.000 ingredientes, lo licúo y se lo paso. ¿Qué? ¿Y cómo lo bañas? Bueno, me pongo un bikini, entonces lo agarro y ¿por qué no se puede bañar? Cada cosa que le contaba se iba acercando más al escritor y me decía, sí haces cosas que son muy diferentes. Claro. Que toda la gente no lo cuente no significa que no Es que mucha gente además no se atreve a decir que es duro, que también es duro, es por esta cosa de que te vas a ganar el cielo porque tienes un angelito, ve tú a saber qué, ¿no? Sí, sí. Y está también esa cosa heroica, ¿no? La madre heroica. La madre mexicana heroica. Sí, 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 soy bien entrona, entonces yo me hago cargo. Y si me quiere dejar mi marido que me deje, yo me voy a hacer cargo de todo. Es horrible y lo pongo ahí. Tengo un olor a vómito metido en la nariz desde hace 8 años y tengo parvas de toallas porque vomita todo el tiempo, porque tengo que cambiar pañales todo el tiempo, porque mi ropa huele horrible y me di cuenta que huele horrible porque me lo dijeron, mi coche huele horrible y estoy cansada en serio y mucha gente no lo entiende. Entonces te dicen, ah, sí, tienes discapacidad, pero es como si tuviera un resfrío y el resfrío tiene fecha de vencimiento. La discapacidad es para siempre. Entonces empiezas a tener, y lo sentí en ese momento, traes un cansancio. Primero, la incertidumbre genera mucho cansancio. Claro. El no saber qué va a pasar con tu hijo mañana, pasado, si te pasa algo, eso te genera un cansancio permanente. Su condición, sus necesidades. Tienen muchísimas necesidades los chicos con discapacidad, todas. Tienen que tener más terapia, tienen que tener más médicos, tienen que tener muchísimos más cuidados, tienes que reportar todo. Yo tengo 2 hijos, uno sin y uno con discapacidad. Y el que tiene discapacidad tiene una bitácora diaria, peso, temperatura, medida, cuánto meo, cuánto cago. Y eso no me pasa con mi otro hijo, la verdad. Y es agotador, porque eso ocurre mientras ocurre el resto de la vida. Mientras tenés que ir al súper, mientras se te rompe un vidrio. ¿Verdad? ¿Por qué no? Sí, tenés que trabajar y llegar fantástica y nadie te entiende. Que pasaste toda la noche atrás de un ataque de epilepsia con una jeringa con Valium en la mano. Y me di cuenta que escribir sana, que escribir salva también, en cierta manera. Porque uno empieza como a exorcizar muchas cosas. Entonces dije, ¿cómo es mi día a día? O sea, ¿qué es lo que más me molesta? El vómito, listo, voy a hacer un capítulo sobre el vómito. ¿Qué pasa? ¿Qué siento todo el tiempo? Que estoy agotada. ¿En qué momentos? Acá, todo el día, la verdad. Y creo que es un acto de sinceridad que no había tomado conmigo. Y a mí sí me gustaba mostrarme como la superwoman, que además tiene un hijo con discapacidad. Gáname esa. Y no se puede. Ahora, lo que cuentas aquí, y el encuentro con Kumar, que es este científico hindú, es fascinante, Bárbara. O sea, es fascinante. Es un hombre que, ¿cuántos inventos tiene? Tiene patentados 45 inventos, pero inventos muy disímiles. Exacto. Desde el sector salud, pero también de energía, pero también de cuestiones medioambientales. Tiene un aparato que limpia el agua. Es un tipo que sabe 13 idiomas, pero también es actor en Bollywood, pero también fue medallista olímpico y se murió cuando tenía 13 años, pero después resucitó. O sea, es un tipo fascinante que todos los días, así como las matruscas, todos los días encontraba un Kumar diferente. Un tipo muy generoso. Que además lo conoces bien porque cada vez que va Luca a este tratamiento a India, que ha ido varias veces, 4. tienes que estar allá
¿Un mes? Sí. Sí, vivimos ya 4 meses al lado de Kumar. Y acabamos de volver, fuimos durante el mes de agosto, te tocó hacerte cargo de nuestro newsletter ese tiempo, pero cada vez vuelvo más esperanzada. Y los cambios que has visto con respecto a Lucas son espectaculares, se han dejado boquiabiertos a sus médicos. Sí, tanto que su médico, su neurólogo dijo, por Dios, enséñeme de nuevo neurología, y viajó, él se pagó su boleto, y a los 15 días que nosotros volvimos en el primer viaje, el neurólogo que se llama Eduardo Barragán, que seguro muchos de ustedes lo conocen porque es muy famoso entre los niños, se fue a la India. Dice, necesito ver esta máquina. Luca perdió el 70% de su actividad eléctrica, de su epilepsia. Y la epilepsia no se cura, o sea, es un daño en la función eléctrica de la cabeza. Y en el caso de Lucas llevo meses, afortunadamente, toco lo que haya que tocar, sin ninguna convulsión, que era algo que me perseguía todo el tiempo. Todos en mi casa teníamos un Valium así metido en la cartera como si fueran unos Altoids. Claro. Sí hay un antes y un después. Y el libro he tratado de que sea lo más sincero. No, tampoco quiero generar falsas expectativas y que haya un 7:47 de gente llegando a la India a atenderse, pero es algo que está ahí. O sea, las soluciones no están en la vuelta de la esquina nunca, No. pero las soluciones llegan cuando uno está empeñado en encontrarlas. Que te encuentren trabajando, que te encuentren buscando, que te encuentren leyendo libros. Hay 1000 cosas que entender para curar, para sanar y para ayudar a otros. Gracias por escribir este libro, Bárbara. Que tenga mucho éxito. Se va a publicar también en Argentina, Sí, por lo pronto. por lo Esperemos pronto. que en muchos otros países. Y yo te tengo que agradecer a ti. Y la gente no tiene por qué saberlo, pero yo sí lo tengo que decir. Fuiste mi faro cuando yo estaba muy sola y cuando nació Luca. Tú tenías más experiencia con Alan. Llegaste, mayor. sí, y llegaste con soluciones de sentido común y mucho cariño. Me invitaste a hacer proyectos por las personas con discapacidad, porque me enseñaste que no es solamente Alan y Luca, hay millones de personas con mamás menos conocidas y con muchísimas más necesidades. Entonces, mucho de la curiosidad y el activismo y lo que hacemos juntas ahora en información de discapacidad, te lo debo a ti, y eso también cura. Muchas gracias. Ya voy a llorar yo también. Ya vámonos. Ya. Chao. Gracias. Ustedes no se vayan a ir más de esta entrevista con Bárbara Anderson. Y por supuesto los esperamos las dos en Yo También y en Facebook y en Twitter, cada quien en su cuenta personal.